La invitación de doña Matilde llegó un sábado por la mañana mientras el sol aún iluminaba tímidamente el jardín delantero de mi casa. A sus 68 años, Matilde tenía una vitalidad que desafiaba el paso del tiempo. Y su cenador, un rincón mágico rodeado de glicinas y jazmines, era conocido por ser su refugio secreto. Nadie más que ella había puesto un pie allí, y las historias que se tejían alrededor del lugar eran tan intrigantes como su propia vida. «Raúl», dijo con una sonrisa cálida y un brillo en los ojos que no podía ignorar. «Quiero mostrarte algo en mi cenador esta tarde. ¿Podrías venir?» No pude rechazar su oferta. Desde que me mudé al vecindario, nuestra relación se había construido sobre charlas ocasionales y el intercambio de libros. Siempre había algo en su mirada, una mezcla de misterio y sabiduría que me atraía. Esa tarde, después de mucho dudar, caminé hacia su casa, sintiendo una extraña combinación de curiosidad y nerviosismo. El cenador era todo lo que había imaginado, y más. Rodeado de una exuberante vegetación y adornado con faroles antiguos, el lugar parecía sacado de un cuento. Matilde estaba allí, esperándome, con una pequeña mesa dispuesta con té y pasteles. Su cabello recogido revelaba su elegancia natural, y sus ojos brillaban como si guardaran secretos profundos. «Raúl», comenzó mientras servía el té. «A veces, la vida nos lleva a lugares inesperados, y creo que hoy es uno de esos días». Sus palabras eran intrigantes, pero fue su tono el que me puso en alerta. La charla que siguió fue como un baile de palabras cuidadosamente escogidas, cargadas de significado. Me habló de su pasado, de los sueños que había dejado atrás y de los momentos que la habían marcado. Mientras hablaba, sus ojos no se apartaban de los míos, y sentí cómo una corriente eléctrica comenzaba a formarse entre nosotros. El sol comenzó a ponerse, y las luces del cenador cobraron vida, creando un ambiente aún más íntimo. Fue entonces cuando Matilde se inclinó hacia mí, su mano rozando la mía de manera apenas perceptible, pero cargada de intención. «Hay cosas que no se dicen, Raúl, pero que se sienten», murmuró, su voz apenas un susurro. «Y a veces debemos tener el valor de seguir lo que nuestro corazón nos dice». No supe qué responder. La intensidad de sus palabras, sumada a la proximidad de su cuerpo, me dejó sin aliento. Era como si todo el mundo desapareciera, dejando solo el espacio entre nosotros. Fue en ese instante cuando cruzamos la primera línea, una que marcó el comienzo de algo que ambos sabíamos que no tendría vuelta atrás. La tenue luz del cenador parecía conspirar con el momento, envolviéndonos en una atmósfera que hacía que cada gesto se sintiera magnificado. Matilde se reclinó ligeramente hacia atrás, cruzando las piernas con una elegancia natural, mientras sus ojos me examinaban con una mezcla de desafío y vulnerabilidad. Sus palabras seguían resonando en mi mente como un eco persistente, y yo luchaba por descifrar lo que realmente quería decir. «¿Te asusta, Raúl?», preguntó interrumpiendo el silencio, mientras su mano jugaba distraídamente con el borde de su taza de té. «No es miedo, es algo más», respondí, mi voz sonando más grave de lo que esperaba. «Es como si esto fuera importante, y no estoy seguro de estar preparado». Matilde inclinó la cabeza, sus labios formando una leve sonrisa. «La vida no siempre nos espera, querido. A veces, solo hay que lanzarse». Sentí cómo la tensión en el aire se hacía casi tangible. No podía apartar la vista de ella, de sus manos finas y llenas de historias que se movían con gracia, de su mirada que parecía desnudar cada rincón de mi ser. El momento se rompió cuando se levantó de su asiento, caminando lentamente hacia un estante que estaba parcialmente escondido detrás de una columna del cenador. Al regresar, traía un viejo libro encuadernado en cuero, que dejó sobre la mesa frente a mí. «Esto»,
dijo, tocando la portada con una reverencia que me pareció inusual. Es parte de lo que quería mostrarte. Ábrelo. Hice lo que me pedía, sintiendo una mezcla de expectación y ansiedad. Las páginas amarillentas contenían fotografías antiguas, dibujos de rostros y lugares que parecían salidos de otro tiempo. Había algo casi sagrado en la forma en que Matilde observaba mi reacción. ¿Es tu familia?, pregunté tratando de romper la creciente intensidad del momento. No exactamente, respondió con un tono críptico. Son recuerdos de otra vida, una que pocas personas conocen. Quise preguntar más, pero algo en su expresión me detuvo. Había una sombra en sus ojos, como si los secretos que guardaba fueran demasiado pesados para compartir completamente. En lugar de eso, me encontré hablando sin pensar. Matilde, siento que hay algo que quieres decirme, pero que no te atreves. Ella sonrió, aunque esta vez la curva de sus labios estaba cargada de melancolía. Eres más perceptivo de lo que pensaba, Raúl. Sí, hay algo, pero temo que una vez lo sepas, no podrás mirarme de la misma manera. Su confesión me golpeó con fuerza, pero también me acercó más a ella. Sea lo que sea, estoy aquí. Puedes confiar en mí, dije, mi voz temblando ligeramente. Matilde se sentó de nuevo, esta vez mucho más cerca, y sentí el calor de su presencia como si fuera una llama viva. No es solo lo que hay en ese libro, comenzó, bajando la voz hasta casi un susurro. Es lo que he llevado conmigo durante todos estos años, lo que me ha mantenido despierta en noches como esta. Es mi verdad. El tiempo parecía haberse detenido. Cada palabra, cada movimiento, estaba impregnado de una intensidad que hacía que mi pecho se apretara. Matilde se inclinó aún más cerca, sus dedos rozando los míos con una suavidad que envió un escalofrío por mi espalda. ¿Y si te dijera que esa verdad cambia todo lo que crees saber sobre mí? ¿Sobre lo que somos?, preguntó, su mirada perforando la mía. No lo sé, murmuré, atrapado entre el deseo de entender y el temor a lo desconocido. Pero quiero saberlo. Matilde asintió lentamente, como si hubiera estado esperando esa respuesta. Y entonces, en un gesto que parecía contener años de emoción reprimida, tomó mi mano entre las suyas, sellando en ese contacto un pacto silencioso. Ambos sabíamos que acabábamos de cruzar otra línea, una que nos llevaba más profundamente a un terreno del que no habría retorno. La brisa de la noche comenzaba a enfriar el aire, pero la proximidad de Matilde hacía que todo lo demás se sintiera cálido, casi ardiente. Mi mente estaba llena de preguntas, pero antes de que pudiera formular alguna, ella se levantó de nuevo, esta vez caminando hacia una pequeña lámpara en el rincón del cenador. La luz se atenuó, dejando las sombras bailando entre las glicinas, creando una atmósfera más íntima y envolvente. «Ven conmigo», dijo, extendiendo una mano hacia mí. Su voz era un susurro, pero tenía un peso que no podía ignorar. Tomé su mano, sintiendo la firmeza de sus dedos entrelazados con los míos. Me condujo por un estrecho sendero que serpenteaba entre los arbustos, hasta un pequeño claro oculto detrás del cenador. Allí, bajo un gran árbol de ramas retorcidas, se encontraba un banco de piedra cubierto de musgo, con una manta cuidadosamente doblada en un extremo. «Este es mi verdadero refugio», explicó, soltando mi mano para alisar la manta. «Es donde vengo cuando necesito recordar quién soy, lejos de todo lo que esperan de mí». La sinceridad en su voz me desarmó. Me senté a su lado en el banco, sintiendo la textura fría de la piedra bajo mis manos. Matilde, sin embargo, no se sentó de inmediato. Permaneció de pie frente a mí, mirándome con una intensidad que me hizo sentir expuesto. «Hay tanto que quiero decirte, Raúl», comenzó, cruzando los brazos sobre su pecho como si intentara protegerse de sus propias palabras.
Pero hay algo que necesito saber primero. ¿Qué ves cuando me miras? La pregunta me tomó por sorpresa. Veo a una mujer increíble, alguien que ha vivido más de lo que podría imaginar y que sigue teniendo tanto que ofrecer. Matilde cerró los ojos por un momento, dejando escapar un suspiro que parecía liberar años de tensión acumulada. Eso es más de lo que merezco, dijo finalmente, sentándose a mi lado. Esta vez, su cercanía fue diferente, más intencionada. No creo que entiendas todo lo que siento en este momento, dije, casi sin pensar. Hay algo en ti, Matilde, algo que me atrae de una manera que no puedo explicar. Ella giró ligeramente el cuerpo hacia mí, sus ojos buscando los míos. Tal vez porque lo que sentimos no necesita explicación, Raúl. Solo necesita ser. El peso de sus palabras cayó sobre mí como una ola. Antes de darme cuenta, su mano estaba en mi mejilla, acariciándola con una delicadeza que me dejó sin aliento. Su proximidad era electrizante, y el aire entre nosotros parecía vibrar con una energía que no podía ignorar. Fue entonces cuando sus labios encontraron los míos. Al principio el beso fue tímido, como si ambos estuviéramos probando el terreno, pero pronto se convirtió en algo más profundo, más urgente. Sentí su cuerpo acercarse al mío, sus manos explorando mi rostro con una ternura que me desarmó por completo. Cuando finalmente nos separamos, ambos respirábamos con dificultad. Matilde no apartó la mirada, y en sus ojos había una mezcla de deseo y vulnerabilidad que me dejó sin palabras. «Esto es una locura», murmuré, aunque no había nada en mi voz que indicara que quería detenerlo. «Tal vez lo sea», respondió ella con una leve sonrisa. «Pero a veces, las mejores cosas en la vida nacen de la locura». Nos quedamos en silencio por un momento, disfrutando de la cercanía, del calor que compartíamos. El viento agitó las ramas del árbol sobre nosotros, creando un murmullo que parecía acompañar el ritmo acelerado de nuestros corazones. «Matilde», dije finalmente, rompiendo el silencio. «Quiero saberlo todo. Quiero entender qué es lo que nos ha traído hasta aquí». Ella asintió, como si hubiera estado esperando esas palabras. «Lo sabrás, Raúl. Pero antes, quiero que me prometas algo». «Lo que sea», respondí, sin dudar. «Prométeme que pase lo que pase, no te alejarás, que enfrentarás lo que venga conmigo». Sus palabras eran una mezcla de desafío y súplica. «Lo prometo», dije, mi voz firme a pesar del torbellino de emociones en mi interior. Matilde sonrió, una sonrisa que era a la vez de alivio y anticipación. «Entonces prepárate», dijo, su tono volviéndose más serio. «Porque lo que viene cambiará todo». Sentí un escalofrío recorrerme, pero no era de miedo. Era la emoción de lo desconocido, de saber que estaba a punto de embarcarme en algo que desafiaría todas mis expectativas. Mientras Matilde volvía a tomar mi mano, supe que la línea que habíamos cruzado era solo el comienzo. La noche había caído completamente sobre nosotros, envolviendo el claro en una oscuridad salpicada por las débiles luces de las estrellas. Matilde seguía sosteniendo mi mano, y su mirada estaba fija en el horizonte, como si estuviera reuniendo el coraje para lo que venía. Sentí que había algo más profundo detrás de su calma aparente, una tensión oculta que solo se revelaría cuando ella estuviera lista. «Raúl», comenzó finalmente, su voz baja pero cargada de intención. «Antes de que sigamos adelante, hay algo que debo confesarte». Su tono hizo que mi pecho se apretara. «Lo que sea que tengas que decir, estoy aquí para escucharlo», respondí, tratando de transmitirle tranquilidad. Ella giró hacia mí, sus ojos encontrando los míos con una intensidad que me dejó sin aliento. «Este lugar, este cenador, no es solo un refugio para mí. Es un lugar de decisiones,
de momentos que han cambiado mi vida una y otra vez. Y tú, Raúl, eres parte de esa historia ahora. Antes de que pudiera responder, Matilde se levantó y me pidió que la siguiera. Caminamos en silencio a través del jardín, hasta llegar a una pequeña puerta de madera oculta entre los arbustos. La abrió con una llave que llevaba colgada al cuello, y tras un leve crujido, entramos en un pequeño pabellón adornado con cortinas de seda y lámparas de aceite que emitían una luz cálida y parpadeante. «Este lugar», explicó, mientras yo observaba con asombro, «es donde guardo las partes más importantes de mi vida, mis secretos, mis verdades». El espacio estaba lleno de objetos antiguos, fotos, cartas y pequeñas cajas de madera cerradas con cintas descoloridas. Matilde tomó una de las cajas y la abrió frente a mí. Dentro había un anillo dorado, simple pero elegante, y una fotografía en blanco y negro de un hombre joven, abrazando a una mujer que no podía ser otra que ella, aunque mucho más joven. Él era Mauricio, dijo sosteniendo la foto con cuidado. El gran amor de mi vida, pero también mi mayor pérdida. Su voz se quebró ligeramente, y pude ver el dolor en su rostro mientras continuaba. Mauricio y yo fuimos felices durante un tiempo, pero nuestras vidas tomaron caminos diferentes. Este anillo fue su último regalo antes de que nos despidiéramos. Nunca supe si lo volvería a ver. No puedo imaginar cuánto debió doler eso, dije, incapaz de apartar los ojos de su expresión. Lo fue, admitió, volviendo a cerrar la caja y colocándola cuidadosamente en su lugar. Pero el tiempo tiene una forma curiosa de enseñarnos a seguir adelante, incluso cuando no queremos. Matilde se giró hacia mí de nuevo, y su mirada era diferente ahora, más segura. Esa experiencia me cambió, Raúl. Me enseñó que la vida no espera a que estemos listos. Y ahora, después de tantos años, siento que he encontrado algo en ti. Algo que me recuerda lo que significa realmente vivir. Sus palabras eran como un torrente, derrumbando cualquier barrera que pudieras haber quedado entre nosotros. Sentí el impulso de acercarme, de sostenerla y decirle que no estaba sola, que estaba aquí para ella. Pero antes de que pudiera moverme, Matilde dio un paso hacia mí, cerrando la distancia. «Raúl», dijo en un susurro, levantando una mano para acariciar mi rostro. «No puedo negar lo que siento, ni lo que creo que también sientes tú». Sus palabras me golpearon con la fuerza de una verdad ineludible. «No lo niego», respondí, mi voz quebrándose. «Pero tengo miedo. Miedo de lo que esto significa, de lo que pueda pasar». «No temas», dijo, su voz firme pero gentil. «A veces, el miedo es solo la señal de que estamos a punto de hacer algo que vale la pena». Y entonces, sin más preámbulos, Matilde se inclinó hacia mí y me besó. Este beso no era como el primero, tímido y exploratorio. Era profundo, cargado de una pasión que había estado contenida durante demasiado tiempo. Sentí sus manos en mi cuello, atrayéndome más cerca, y respondí con una intensidad que me sorprendió. El mundo parecía desvanecerse, dejando solo el calor de su cuerpo contra el mío, la suavidad de sus labios y el ritmo de nuestros corazones, latiendo al unísono. La barrera final entre nosotros se derrumbó, y supe que no había vuelta atrás. Cuando finalmente nos separamos, ambos respirábamos con dificultad, nuestras frentes tocándose mientras tratábamos de procesar lo que acababa de ocurrir. Matilde sonrió, una sonrisa pequeña pero llena de significado. «Esto es solo el comienzo», dijo, sus ojos brillando con una mezcla de emoción y determinación. «Lo sé», respondí, con la certeza de que lo que acabábamos de compartir era más que un momento. Era el inicio de algo que cambiaría nuestras vidas para siempre. El aire en el pabellón se sentía pesado, cargado de todo lo que habíamos compartido y de lo que aún estaba por venir. Matilde no se apartó de mi lado.
Su mirada seguía fija en la mía, como si quisiera asegurarse de que entendiera la profundidad del camino que habíamos decidido recorrer. Sentí su mano deslizarse hasta la mía, sus dedos entrelazándose con los míos de una manera que hablaba de compromiso, de confianza. «Raúl», comenzó, su voz apenas un susurro. «Hay algo más que quiero mostrarte. Es la última pieza de este rompecabezas». Antes de que pudiera preguntar, Matilde se puso de pie, guiándome hacia un rincón del pabellón donde había un baúl antiguo con herrajes dorados. La madera parecía gastada por los años, pero aún conservaba una elegancia atemporal. Abrió el baúl con cuidado, como si estuviera desenterrando un tesoro escondido. Dentro había una colección de cartas, atadas con un lazo de terciopelo rojo. «Estas son cartas que nunca envié», explicó, levantándolas con cuidado. «Cartas que escribí para mí misma, para un futuro que nunca creí posible». Me ofreció la primera carta, y aunque dudé por un momento, finalmente la tomé. Al abrirla reconocí la caligrafía elegante de Matilde, y comencé a leer. Sus palabras eran un torrente de emociones. Amor, arrepentimiento, deseo y esperanza. Había escrito sobre sueños que había abandonado, sobre decisiones que nunca tomó, pero también sobre la posibilidad de un nuevo comienzo. «Siempre pensé que era demasiado tarde para mí», dijo, rompiendo el silencio mientras yo seguía leyendo. «Pero ahora, contigo, siento que tengo otra oportunidad, una oportunidad de vivir de verdad». Mis manos temblaban mientras dejaba la carta sobre el baúl. «Matilde, tú no sabes cuánto significa esto para mí. Me haces sentir cosas que nunca creí posibles, pero al mismo tiempo me asusta lo que estamos haciendo. Es como si estuviéramos desafiando algo más grande que nosotros». Ella sonrió suavemente, sus ojos llenos de una mezcla de sabiduría y ternura. «Raúl, la vida está llena de desafíos, pero si algo he aprendido es que los momentos más hermosos suelen ser los que más miedo nos dan». Sin darme cuenta, me incliné hacia ella. Mi mano rozó su mejilla, y sentí el calor de su piel contra la mía. «Si esto es real», dije, mi voz temblando, «entonces quiero enfrentarlo contigo. No importa lo que venga». Matilde cerró los ojos por un momento, dejando que mis palabras se asentaran. Luego, sin previo aviso, me besó de nuevo, con una pasión y una urgencia que hizo que todo lo demás desapareciera. El tiempo se detuvo mientras nuestros cuerpos se entrelazaban, nuestras respiraciones sincronizándose en un ritmo que solo nosotros entendíamos. La noche se alargó, y el pabellón se convirtió en nuestro mundo privado. Las cartas quedaron olvidadas mientras nos perdíamos el uno en el otro, explorando cada gesto, cada caricia, como si intentáramos comprender lo que nos había unido de una manera tan inesperada. La conexión entre nosotros era intensa, cruda y real, y por primera vez en mi vida sentí que estaba exactamente donde debía estar. Cuando la madrugada comenzó a asomar tímidamente en el horizonte, nos encontramos sentados juntos en el banco de piedra, envueltos en la manta que había traído Matilde. Ella apoyó su cabeza en mi hombro, y yo envolví sus manos con las mías, sintiendo una paz que nunca había conocido. «¿Y ahora qué?», pregunté en voz baja, sin querer romper la tranquilidad del momento. «Ahora vivimos, Raúl», respondió ella, con una firmeza que me sorprendió. «Sin miedo, sin arrepentimientos. Lo que sea que venga, lo enfrentaremos juntos». La luz del amanecer iluminó lentamente el jardín, y mientras las primeras aves comenzaban a cantar, supe que habíamos cruzado todas las líneas posibles. No había marcha atrás, pero tampoco la queríamos. Lo que teníamos era nuestro, único e inquebrantable. Y con eso, dejamos que el día comenzara, abrazando el futuro con la certeza de que, aunque incierto, sería nuestro.